nueva página se abre en el Congreso con instalación de tercera legislatura y presidenta Castro pronuncia un discurso ponderado y saluda a la oposición. Luis Redondo pide a los diputados ayudar a construir consensos, no sin antes expresar que ha sido el presidente del Congreso más atacado en la historia. Presidenta del Poder Judicial reitera compromiso por aplicar una justicia transparente y piden le den totalidad del presupuesto. Representante de la ONU lamenta que los tres poderes del Estado ignoraron en sus discursos el problema de los femicidios. Otra mujer es asesinada en Intibucá. Ordenan detención para los 7 policías implicados en hechos delictivos y analistas dicen que la policía ya no tiene miedo de la depuración porque operan al amparo de la impunidad. Colegio de Periodistas protesta por agresión sufrida por la policía en San Pedro Sula y grupos de mujeres cuestionan hostilidad policial en marcha este jueves. Capturan a presunto implicado en crimen de comunicador social en Danlí. Sector de la camaricultura pide al gobierno abordar al más alto nivel la prohibición del ingreso del camarón al mercado mexicano. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 25 de enero, en el que destacamos la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional y la reflexión de las mujeres hondureñas en su día al reconocer que no tienen nada por qué celebrar. La noticia del día es presentada por Claro. Inicia el año con tus Super Packs desde 30 lempiras, con más internet y redes sociales incluidas. Sin desconocer que en el Congreso Nacional prevalecen fuertes discrepancias entre partidos y diputados por razones de índole personal, partidaria y doctrinaria, al menos en la instalación de la tercera legislatura hubo un ambiente de camaradería con la presencia del cuerpo diplomático, la juramentación de la nueva junta directiva, el tono moderado y los aplausos a la presidenta Castro, quien lanzó un guiño a los diputados de la oposición para trabajar en conjunto, en contraste con la agresividad con que inició su discurso el presidente del Legislativo, Luis Redondo. Los parlamentarios indicaron que con la instalación de la legislatura se cerró una amenaza de rompimiento institucional. La instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional arrancó después que la nueva junta directiva fuera juramentada en el Salón de Retratos. El primero en ingresar al pleno fue el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, quien fue saludado por varios diputados hasta de la oposición. Posteriormente ingresó la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, y por último la presidenta Xiomara Castro, quien fue recibida en medio de aplausos y saludos de los congresistas de todos los partidos. Rebeca Raquel Obando fue la encargada de iniciar con los discursos para dar a conocer su informe de gestión del 2023 y solicitó a los diputados que le asignen el 3% en el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial. Con el propósito de dar una respuesta pronta y efectiva a la demanda de justicia en el país. Luego fue el turno de la presidenta Xiomara Castro, quien aprovechó su discurso para enviarle un guiño a la oposición y ofrecerle la mano para trabajar en conjunto sin importar las ideologías en la refundación del país. Les extiendo mi mano de una hondureña. Si bien nuestras ideologías pueden diferir, pero nuestro amor y compromiso con la patria es uno solo. Les invito a ser parte de este esfuerzo colectivo por la refundación de Honduras, no como adversarios, sino como obreros, con la tarea de reconstruir nuestro Estado de Derecho. Antes de iniciar el discurso de Redondo, varios diputados del PSH se levantaron de su silla y se retiraron. La exposición de Redondo no fue igual que la de Castro,
quien al inicio fue confrontativo y hasta denunció que era víctima de un ataque sistemático de desprestigio y desestabilización. Hemos sobrellevado el mayor ataque sistemático que ha sufrido un poder del Estado desde que inició la era democrática desde 1982. Ataques de desprestigio, difamación, desestabilización. La bancada del Partido Nacional lamentó la posición de Redondo y asegura que está equivocado en sus apreciaciones. Totalmente equivocado, ¿verdad? En el enfoque que le dio a su discurso. Era una muy buena oportunidad para llamar a unidad al Congreso Nacional y creo que la ha desaprovechado. Pese al discurso de Redondo, la oposición mantuvo el respeto a la ceremonia y la camaradería, sin insultos ni consignas, algo que resalta el diputado liberal Yuri Sabas, quien a su vez exige al oficialismo que pasen del discurso a la acción. Lamento que muchas cosas solo estén en discurso. Pasemos más a la acción. Por darle un ejemplo, esa entrada al sur es un desastre. Mi departamento no están cumpliendo con los proyectos. La segunda vuelta la tienen en una gaveta, la sede no se derogó. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, destacó que con la instalación de la tercera legislatura termina la incertidumbre de un posible rompimiento del orden constitucional y que el Congreso vuelve a su normalidad con las sesiones ordinarias. Además, volvemos a periodo de sesiones ordinarias después de básicamente una parálisis legislativa de más de 4 meses, a donde no podíamos avanzar en temas importantes del país. En la instalación de la tercera legislatura estuvieron presentes el cuerpo diplomático del país, entre ellos la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, y el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura. Los grandes ausentes fueron los diputados Jorge Calix y Suyapa Figueroa, entre otros. Queda por instalada la tercera legislatura del Congreso Nacional y el presidente de este poder del Estado ha convocado a una sesión ordinaria para el próximo martes 30 de enero a las 3 de la tarde. José Andino, Telenoticias. Bueno, la presidente Xiomara Castro Sarmiento destacó las bondades de su gobierno, pidió las reformas para acelerar la instalación de la CICI y el apoyo para la ley de justicia tributaria. Iris Xiomara Castro de Zelaya caminó por primera vez en la alfombra del Congreso Nacional bajo la investidura de presidenta del país en el marco de la instalación de la tercera legislatura en ese poder del Estado. Durante su intervención, la presidenta presentó un resumen sobre los aciertos de su gestión en los primeros 2 años del gobierno de Libertad y Refundación. Entre ellos, cerrar el 2023 con uno de los mayores crecimientos económicos en Latinoamérica, la ampliación de créditos para los hondureños a plazos de hasta 30 años, entrega masiva de bonos al sector productivo y social, entre otros. Dijo que en este 2024 espera firmar el convenio con las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Anticorrupción en Honduras, al tiempo de solicitar apoyo a los parlamentarios para aprobación y derogación de leyes. Esperamos firmar el convenio y que este Congreso nos dé las reformas constitucionales y las leyes para que este mecanismo temporal y de emergencia tenga la independencia y autonomía para poder combatir las redes de corrupción de alto impacto. También invitó a los integrantes de la Cámara Legislativa a analizar las bondades del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria. Insto con todo respeto al Congreso Nacional de la República que analicen los beneficios de la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria. La gobernante realizó un llamado a cada diputado y a los partidos políticos para construir una verdadera democracia que respete los derechos humanos y la vida de las mujeres. Para que superemos los problemas que aquejan a Honduras, construyamos una democracia donde la libertad, la igualdad y la justicia sea la base fundamental de nuestro Estado. Y nadie tenga que emigrar. Que se respeten los derechos humanos y la vida y los derechos de las mujeres. Finalmente, la presidenta Castro felicitó a la nueva junta directiva de ese poder del Estado y al Congreso por la aprobación del presupuesto general del Estado para el año fiscal 2024. Mario Landa, Telenoticias.
En su discurso en la instalación de la tercera legislatura, el presidente del Congreso Nacional exhortó a los diputados a construir la unidad en ese poder del Estado. Como líderes, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos, más allá de las diferencias ideológicas, para construir un futuro más próspero y equitativo. Debemos escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad y debemos de comprender y analizar sus necesidades y aspiraciones y actuar con empatía y muchas veces con compasión. En este nuevo periodo legislativo, insto a todos los miembros del Parlamento a mantener un diálogo constructivo, a priorizar el interés común sobre los intereses individuales. Destacó entre los logros la derogación de los decretos del Pacto de Impunidad y que desde ese poder del Estado se eligió un poder judicial respetando el principio de legalidad, enmarcada en ley, cumpliendo la equidad de género y de inclusión al tener un miembro de comunidad garífuna y sin compra de votos. El proceso de votación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizó de manera pública y transparente, dejando atrás el voto secreto, que se prestaba a terribles prácticas antidemocráticas en el pasado. Fortaleciendo el Poder Judicial, la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia es el primer paso para avanzar sustancialmente en la construcción de una justicia en favor del pueblo hondureño. No más compra de votos por corrupción y narcotráfico. No más. Algo de lo que yo me siento orgulloso es tener magistrados electos sin dinero de por medio. Me siento honrado de la elección de cada uno de los 15 magistrados que están aquí presentes con nosotros y de la presidenta también de la Corte Suprema de Justicia. Redondo también anunció que la elección en propiedad de los fiscales del Ministerio Público se realizará en el marco de la Constitución con 86 votos del Pleno de Diputados una vez que se obtengan los consensos. La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel Obando, aseguró en este evento que una de las prioridades de su administración es cumplir el desafío de aplicar la justicia con transparencia, al tiempo que aseveró que no le temblará la mano hasta lograr ese proceso de transformación institucional. Continuaremos llevando a cabo rigurosos procesos disciplinarios fundamentados en legal y debida forma durante el año 2023. Incrementamos el número de inspecciones en los órganos jurisdiccionales y aplicamos sanciones disciplinarias a 128 servidores judiciales. Vamos a garantizar la integridad judicial y no nos temblará la mano en el logro de ese objetivo. La titular del Poder Judicial felicitó a las mujeres hondureñas en su día e informó de la situación en que se encuentran los casos de delitos contra la vida de las hondureñas. Respecto a los delitos contra la vida de mujeres, ingresaron 128 casos y 144 víctimas, número que a la luz de las 370 mujeres que de conformidad a los datos aproximados han reportado diferentes instituciones, tuvieron lugar el año 2023. Nos indica que solo el 39% de esos crímenes está siendo judicializado. Entre los logros presentados, la presidenta de la Corte Suprema reveló que en el 2023 a nivel nacional se emitieron más de 77.500 resoluciones que reflejan una capacidad de resolución del 75% de la demanda anual de justicia. Detalló también que Honduras tiene 8 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que vuelve un gran desafío la aplicación de la justicia. O sea, nos faltan más jueces y en todas las áreas. La comunidad internacional ve con buenos ojos la instalación de la tercera legislatura en el Congreso y exhorta a los diputados que bajen la polarización y que prevalezcan los consensos para empujar las leyes que necesita el país para el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.
Después de un año de constante polarización en el Congreso Nacional, este jueves la comunidad cooperante saludó con satisfacción la instalación de la tercera legislatura en ese poder del Estado. Nosotros vemos con mucha esperanza esa legislatura y esperamos que se lleguen a consensos, a diálogo en pro del pueblo de Honduras, el pueblo de Honduras que es un pueblo muy valiente, un pueblo para mí también muy acogedor. Se cuestionó fuertemente la suspensión de sesiones por más de 3 meses en el Congreso. Sin embargo, reconocen que con este paso se recuperan las esperanzas de la población de buscar consensos y caminar a la par de la Constitución. Esperamos naturalmente que esto se traduzca verdaderamente en acciones concretas, en el sentido de espacios de intercambio, espacios de diálogo regular entre los jefes de bancada, que permita naturalmente verdaderamente construir el acuerdo para tener los números de voto que son necesarios para las varias aprobaciones, las varias reformas, los nombramientos que son así críticos para el país. El embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, también mostró satisfacción porque la nueva junta directiva quedó constituida y por las grandes fuerzas políticas del país que están dispuestas a apoyar al Poder Legislativo en su fortalecimiento con la democracia y la institucionalidad. Volvemos con satisfacción que se haya constituido la nueva junta directiva y de que se establezcan unas condiciones para un diálogo político, para un consenso, porque se requiere, por supuesto, el diálogo y los acuerdos para avanzar en todos esos grandes reformas que requiere el país. En tanto, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien en esta ocasión se mostró esquiva con la prensa, se limitó a decir que estaba contenta por la reanudación de las sesiones en el Poder Legislativo. Al igual que la comunidad internacional, sectores del país esperan que la historia del 2023 no se repita en la Cámara Legislativa, donde predominó la crispación política y largas vacaciones pagadas. Leila Domínguez, Telenoticias. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró que en la sesión del próximo martes podría realizarse la elección de los cargos de segundo grado que están pendientes. Muy bien, creo que pronto, posiblemente en la próxima semana podamos ya tener el acuerdo para poder elegir aquí en el Pleno lo que falta por hacer. Zelaya adelantó que los consensos están en un 80% para la elección de los cargos de segundo grado, así como la elección en propiedad de los fiscales interinos, cuya negociación avanza en forma sustancial, acotó. Parte de todo el proceso, entiendo que los compañeros de la bancada de oposición ratificarían a Joel Zelaya y estamos viendo también si se podría ratificar el adjunto o hay que volver a hacer un tipo de proceso ahí diferente, pero creo que lo del fiscal general está, por lo menos en las prácticas que hemos tenido, ellos han dicho que será ratificado. La sesión está convocada para el martes 30 de enero a las 3 de la tarde. Bueno, una rectificación. No son cargos de segundo grado, sino elección de segundo grado. Yo me responsabilizo porque, al igual que con Telma, revisamos el guión y se me fue, no obstante, la corrección que ayer nos hizo el abogado Félix Ávila. Se trata de elecciones de segundo grado, no cargos de segundo grado. Todos los cargos merecen el respeto. Sí, hay elecciones de segundo grado. Bien, que conste. Son aprendizajes de todos los días para los periodistas, presentadores como Cristina, como yo, ¿verdad? Así es, elecciones y no nos de segundo enojamos. grado. Elecciones de segundo grado. Hay que grabarse eso. Y no cargos. Hay que grabárselo. Y aunque uno mire que se ha escrito mal, uno tiene la obligación de hacer la corrección. Correcto. Así es esto. Así es esto. Aquí nos corregimos en público porque también ayudamos a que la gente comprenda mejor la terminología jurídica. Seguimos con el noticiero. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, quien fue invitado a los actos de instalación de la tercera legislatura en el Congreso, exhortó a ese poder del Estado a terminar con las malas prácticas y cumplir con las promesas de campaña. Es importante exhortarles a que hayan diálogos, a que hayan consensos y a que puedan proceder con algunas cosas que están pendientes, que fueron promesas de campaña, el tema de las sedes, el tema del nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto, Tribunal Superior de Cuentas. Hay una agenda muy amplia que esperamos nosotros que el Congreso Nacional pueda retomar. Hernández sugirió además que se corrija lo que no se hizo durante el tiempo de la Comisión Permanente y brindar el Estado de Derecho para evitar la discrecionalidad.
La presidenta Xiomara Castro reconoció este jueves el trabajo que realizó la exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, cuando coordinó el gabinete económico, del cual alabó los logros obtenidos en materia económica en el 2023. Quiero reconocer esta mañana el esfuerzo de todos los miembros de mi gabinete económico y en especial de la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien lo presidió. El reconocimiento de Castro fue interpretado como un respaldo implícito del oficialismo a la candidatura presidencial de Rixi Moncada por el Partido Libre, en claro mensaje a los diputados de la corriente de Jorge Cálix. Ahí presentes, Luis Redondo también dio su espaldarazo a Rixi Moncada, presente en el hemiciclo. La exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, aseguró que será el pueblo hondureño en las urnas que dará el veredicto si la llegada de la Sisi se politiza por su inclusión en la comisión que se encargará de negociar el convenio. En la comisión de la Sisi responde a la confianza de la presidenta constitucional. Si la politiza o no la politiza, el veredicto lo dará el pueblo hondureño de acuerdo con los resultados que obtengamos. Como comisión creo que nos toca responder a ese deseo, a esa vehemencia con la que el pueblo hondureño está pidiendo justicia, pero justicia para luchar contra la corrupción público-privada de alto impacto en este país. Moncada también se refirió sobre el tema electoral y dijo que existe la necesidad de reformas electorales. Una de ellas es cambiar la forma de cómo se eligen a los diputados actualmente. Estamos muy conscientes que hay necesidad de hacer reformas. No puede seguirse, por ejemplo, eligiendo los diputados bajo el mismo esquema. Hay que procurar una reforma electoral y hay que trabajarla y también hay que tratar de consensuarla y llevarla adelante. La exfuncionaria también afirmó que será la candidata presidencial del Libre para las próximas elecciones generales de noviembre de 2025. Bueno, el dirigente del Libre, Nelson Ávila, confirmó este jueves los primeros acercamientos con el diputado de ese partido, Jorge Cálix, luego que ambos fueran captados en una amena plática privada en un reconocido restaurante de la capital. Ahí iniciamos, este tipo de diálogos conducentes en consecuencia a tratar de fortalecer las posibilidades de nuestra nación y las posibilidades también dentro de nuestro partido, en el entendido que nosotros rechazamos cualquier imposición que se quiera hacer, porque esa imposición no va a ser aceptada por la inmensa mayoría del partido, como ya no es aceptada por la inmensa mayoría del pueblo hondureño, como lo demostró en las elecciones cuando sacó precisamente a Juan Orlando del poder. Bueno, Ávila señaló que están preocupados por el rumbo de Libertad y Refundación, recordando que el expresidente Hernández dio una lección de cómo destruir un partido desde el poder, sobre todo cuando se pretende imponer candidaturas. Le está diciendo al Libre, no hagan lo mismo de Jo, que destruyó al Partido Nacional. Desde la perspectiva de Nelson Ávila, Jo destruyó al Partido Nacional y por ese rumbo puede ir Libre. Por eso le advierte, no hagan lo mismo que hizo Jo con el Partido Nacional, no destruyan a Libre, que haya más democracia interna en el partido, es lo que está diciendo Nelson Ávila. Vamos a la primera pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, mire usted, ella es la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford. Yo escuché unas menciones marginales de los presidentes de los poderes del Estado sobre los femicidios, pero Ali Shackelford, esta señora que están viendo en pantalla, ha lamentado hace algunas horas que los titulares de los tres poderes del Estado ignoraran en sus discursos los femicidios. Atentos. La representante ante las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, cuestionó que en el Día de la Mujer hondureña y ninguno de los discursos de los titulares de los tres poderes del Estado se hayan referido al tema de la prevención de los femicidios. De mujeres y niñas, de la eliminación de los femicidios, que es claramente, especialmente en estos días, es una deuda muy, muy importante para las mujeres de Honduras. Insistió en que el tema de la violencia contra las mujeres se debe traducir en acciones concretas para revertir el índice de impunidad, pues solo en el 2023 el país registró más de 300 asesinatos, según los datos de las organizaciones de las mujeres. Bueno, es lo que ha dicho Alice Shackelford.
Ali Shackelford es la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, o como usted lo dice, la representante de las Naciones Unidas en Honduras, que ha lamentado que los titulares de los 3 poderes del Estado ignoraran en sus discursos los femicidios. Seguimos con nuestra agenda. Diversas organizaciones de mujeres se manifestaron este jueves en la capital en el marco del Día de la Mujer, donde demandaron castigo para los responsables de asesinatos de mujeres en el país. La Organización de Mujeres Visitación Padilla se trasladó a las instalaciones del Ministerio Público, en donde solicitó celeridad en la investigación de casos de mujeres con un altar simbólico frente al edificio principal de la institución. Exigirle que el papel que les ha sido dado por ley sea cumplido no por voluntad, sino por obligación. Cuando estamos frente a los funcionarios, no les tenemos que pedir que tengan voluntad de hacer algo. La voluntad es para nosotras, que no estamos obligadas a exigir justicia por las que ya no están. La de ellos es obligación de atender lo que la ley les manda. Otro grupo de mujeres caminó por las calles del centro de la ciudad, en donde rompieron una barrera policial que les impedía llegar a los bajos del Congreso Nacional a exigir justicia por los casi 400 asesinatos de mujeres registrados en el 2023 y en los 17 casos en este año. Al llegar cerca de las inmediaciones del Congreso, se encontraron con la hostilidad policial. Honduras dejó de ser un país seguro para las mujeres desde hace 2 décadas, cuestionan organizaciones feministas de la zona norte, al recordar que en ese periodo han perdido la vida más de 7,000 mujeres de manera violenta. Son cifras alarmantes, ¿verdad? Arriba de 7,000 casos, o sea, ni en pandemia vemos esas cifras tan alarmantes, ¿verdad? Y casos que se pueden prevenir siguen incrementando esta cifra. Reiteran que solo en el 2023 se registraron 380 víctimas y lo peor es que el 2024 no se avisora una diferencia porque ya se registran al menos 21 muertes. Cuando regresaba a su vivienda de dejar a unos animales de un corral o en un corral, una mujer fue acribillada a balazos por desconocidos que los esperaban en medio de la oscuridad. La víctima, quien recibió al menos 15 impactos de bala, respondía al nombre de Dora Pérez, de 52 años, madre soltera y originaria de Ojo de Agua, San Francisco de Opalaca. En el hecho también murió Nilo Pérez, quien en ese instante acompañaba a la dama. Los hechos se registraron en el municipio de San Francisco de Opalaca, aproximadamente a unos 52 kilómetros al norte de la ciudad de La Esperanza, cabecera departamental. Las causas del vil asesinato se desconocen y la policía de Intibucá se limitó a dar información sobre el caso, el cual se suma a la lista de muertes violentas de mujeres en el país. O sea que han acribillado a otra mujer y a un hombre en San Francisco de Opalaca. Mira, por eso esos datos que dicen que en Honduras se registran... Se registra un femicidio cada 23 horas. ¿Cuántos días llevamos del mes? Imagínense que hoy es 25. Hoy es 25. Sí. Y según reportes de organismos feministas, a esta altura llevamos 21 a 22 mujeres en enero asesinadas. Lamentable. Sí. Mira cómo reacciona Europa. Sí. Mira cómo reacciona Europa. La Unión Europea y sus Estados miembros en el país, España, Alemania y Francia, manifestaron su consternación por la violencia a la que se enfrentan las hondureñas y que se ha acentuado con la alarmante cantidad de muertes violentas contra las féminas que convierten a Honduras en el país con más femicidios de toda América Latina. A través de un comunicado, la Unión Europea señaló que es una responsabilidad colectiva cuestionar las raíces de la violencia de género, al tiempo que instó a que la impunidad deje de ser un elemento perpetuador de la violencia y atropello a los derechos de las mujeres. El acceso y aplicación de la justicia debe garantizarse desde todas las instancias correspondientes del Estado, se sugiere en el comunicado. Estamos orgullosos de apoyar las organizaciones que trabajan por la igualdad y justicia de las hondureñas. En 2023 otorgamos el Premio Europa de Derechos Humanos en Honduras al Centro de Derechos de la Mujer como muestra del respaldo a su activismo en favor de las mujeres, destaca el escrito de la Unión Europea.
Bueno, en otra temática, los 7 agentes de la policía acusados por el robo millonario en la vivienda de un comerciante en San Pedro Sula se presentaron esta mañana a los juzgados sanpedranos, donde comparecieron ante un juez que determinó detención judicial. La jueza de letras penal con jurisdicción nacional resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a los 7 involucrados. La audiencia inicial se programó para las 9 de la mañana del 30 de enero y han sido remitidos al centro penitenciario de Támara en Francisco Morazán. La policía garantiza poner ante la justicia a todo aquel mal agente que infrinja la ley, sin excepción alguna. Estamos sabidos que el que se salga de la línea, que el que cometa actos fuera de ley o actos que abuse de su actuación y de su actitud y de sus funciones, va a ser sometido a la instancia judicial y a él se le aplicará lo que debe corresponderle. Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, los acusados responden a los nombres de Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Castillo Martínez, Luis Gustavo Martínez, Brian Emanuel Mejía Vázquez, Félix Manuel Hernández y Enar Moisés Ramos 8. Ahí lo vemos a estos policías cuando salían de la audiencia. Se les imputa de haber robado, ¿sabes cuánto? ¿Recuerdas? 14 millones de lempiras en una vivienda de San Pedro Sula. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, reiteró este jueves que las denuncias contra policías se deben de investigar a fondo y que el involucramiento de 7 agentes en el caso de robo de una vivienda en San Pedro Sula solo es una muestra de lo que pasa en la institución. El hecho de que hayan 7 personas hoy, pues siendo a quienes se les presentó un requerimiento es importante, pero yo siempre he dicho, eso no termina allí. Ahí hay muchas cosas que hay que continuar incidiendo para que los procesos de depuración y la confiabilidad que necesita la gente en su policía se vea. La funcionaria reflexionó que los procesos de depuración en la institución deben ser permanentes, al tiempo de reconocer que la gran mayoría de los agentes y oficiales realizan un gran trabajo en pro de la población. Los nuevos casos de corrupción que salpican a miembros de la Policía Nacional que no temen a la depuración policial porque se amparan en la impunidad pone de nuevo en el ojo del huracán el tipo de Policía Nacional que tiene el país. Y mientras no se marquen precedentes para corregir estos actos, los policías se sentirán habilitados para delinquir, opinan los analistas. Las más recientes implicaciones de funcionarios policiales en actos de corrupción y criminalidad ya están en la lupa de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, que ha comenzado un proceso investigativo para determinar el grado de responsabilidad de 7 oficiales de la DPI, acusados de sustraer 13 millones de lempiras de una vivienda. Tenemos ese conocimiento y vemos que hay policías denunciados o policías que se supone están participando en este tipo de actividades. Nosotros tenemos la obligación de abrir esas investigaciones y efectivamente ambos casos los tenemos bajo investigación disciplinaria. Pero la misma directora de DIDATPOL afirma que si bien ellos pueden emitir su informe final con recomendaciones sobre cada incidente, es la Secretaría de Seguridad quien define si aplica las sanciones o archiva el caso. La DIDATPOL hace una recomendación ante la Secretaría de Seguridad y esa recomendación pues ya la es aplicada por parte de la Secretaría de Seguridad, quien es la correspondiente en sancionar o archivar los casos. Y no hay duda que la impunidad es el caldo de cultivo para que todos los oficiales se sientan habilitados para cometer delitos, cuestiona este exmiembro de la Comisión Depuradora, al indicar que mientras no se marquen precedentes y se hagan públicos los castigos a policías corruptos, ninguno temerá los mecanismos de control internos. La única manera que se le puede temer a los mecanismos de control interno es cuando públicamente se sanciona a los que han transgredido la ley. Ese es un disuasivo. Sin duda alguna, si uno ve que a un compañero se le está castigando por no ejecutar acciones de manera honesta o de cometer actos en contra de la ley, evidentemente eso limita el incentivo a que otros cometan ese tipo de actos también. Para el director ejecutivo del CESPA del Estado de Honduras debe comenzar a replantearse un nuevo y profundo proceso de depuración a fin de atacar desde la raíz el problema de la corrupción policial. Que nos dé como resultado una policía
realmente profesional, eficiente, respetuoso de los derechos humanos, transparente, que genere confianza en la ciudadanía de tal manera que su lema principal de servir y proteger sea coherente con la práctica de una institución policial. Los analistas recomiendan que en el inicio de la carrera policial se debe ser más rigurosos con los filtros para así identificar a potenciales criminales, al tiempo de abogar por una articulación integral de todos los operadores de justicia para perseguir el delito a lo interno de la entidad. Bueno, hoy los periodistas sanpedranos protestaron por el trato recibido en la audiencia de los policías imputados por robo en una vivienda. El llamado es para las instituciones de defensa de derechos humanos para que actúen, capaciten a los policías y les expliquen que nosotros los periodistas no somos enemigos de ellos. ¿Por qué cuando necesitan una cobertura sí nos llaman? ¿Por qué cuando necesitan que se le dé cobertura a algo de ellos, sí, ahí sí somos amigos y nos tratan como deben? O sea, el periodismo no es amistad, el periodismo es dar a conocer lo que no quieren que se sepa. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida coordinó este jueves 7 allanamientos simultáneos en la ciudad de Daniel Paraíso con el fin de avanzar en la investigación sobre la muerte del comunicador social Francisco Javier Ramírez Amador, perpetrado el viernes 22 de diciembre del 2023 en horas de la noche, cuando la víctima conducía su vehículo con dirección a su vivienda, con apoyo de la Policía Militar de Orden Público y la Dirección Policial de Investigación. La Fiscalía busca evidencias que le permitan identificar a personas sospechosas que pudieran tener participación en el asesinato como autores materiales o intelectuales. El comunicador social murió gozando de medidas del Sistema de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, precisamente tenemos imágenes de esta captura del sospechoso de dar muerte al periodista Francisco Javier Ramírez en Dagny y declaraciones del portavoz de la DPI, Las investigaciones que se han realizado en torno a este caso nos estaría indicando que este es el autor tanto intelectual como material. También podemos mencionar de que en estos operativos se logró decomisar en uno de los vehículos que habrían participado de manera directa en el asesinato del comunicador social. Las investigaciones nos estarían indicando que el hoy detenido es parte de un grupo delictivo dedicado al narcotráfico en toda la zona oriental de nuestro territorio. Un juez de extradición de primera instancia dictó arresto preventivo al ciudadano costarricense Roy Gerardo Monge Porras, de 49 años, presunto ciberdelincuente, reclamado por su país por falsificación de documentos públicos y auténticos, falsedad ideológica y uso de falsos documentos. Monge Porras es experto en sistemas computacionales, que fue detenido en Honduras en 3 ocasiones, en el año 2020, 2022 y 2023 en Tegucigalpa y La Ceiba, por haber clonado tarjetas bancarias y realizar transferencias a su favor. Autoridades policiales decomisaron 36 kilos de cocaína valorada en 20 millones de lempiras. El decomiso se registró en una operación de seguimiento y allanamiento de morada en una vivienda ubicada en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón. En la operación se capturó a un hombre y a una mujer. Unidades especiales de la Policía Nacional realizaron una operación especial en la cual pues dio como resultado la detención de 2 personas, una de sexo femenino y una de sexo masculino, y el decomiso de 36 kilos de supuesta cocaína. ¿En qué punto específico? Esta operación fue realizada en lo que es en el municipio de Bonito Oriental. Los detenidos, una mujer de 44 años, es originaria de Bonito Oriental, barrio Subirana, Colón, y el hombre es originario de Puerto Lempira, gracias a Dios, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. En la zona hay constantes enfrentamientos armados entre grupos irregulares. Se han dado algunos enfrentamientos entre grupos que se dedican a actividades ilícitas. Entonces, por eso la Policía Nacional pues mantenemos presencia de parte de la Policía Preventiva y así como de unidades especiales que andan realizando diferentes investigaciones. Luego del decomiso, la policía mantiene constantes acciones operativas en la zona en búsqueda de redes de traficantes de drogas. El canciller Enrique Reina adelantó algunas reformas legales que serán necesarias
para llevar a cabo la instalación de la CICI como parte de las negociaciones con Naciones Unidas. Realmente van ligadas, mire, reformas al tema de investigación criminal, al Código Penal, las facultades que pueda tener la CICI. Algunas son reformas simples de reglamentos, algunas de leyes secundarias, posiblemente algunas sean constitucionales. Reina proyectó que en los primeros días de febrero se podría tener ya la fecha para la primera ronda de negociaciones del texto de la creación de la CICI. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando retornemos, difundiremos una reflexión oportuna y muy importante del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Roy Pineda, que afirma que las rotaciones de salas del Poder Judicial deben darse conforme a reglamento, porque ha surgido un debate en cuanto a las rotaciones. Así que sugerimos la atención, porque esto es institucionalidad, esto es Estado de Derecho. Respetar lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes secundarias, lo que dicen los reglamentos. Atentos. Bueno, justamente estamos debatiendo con Cristina, que me ha aceptado que fue un error de ella en la locución. Sí. Mira que cuántas personas me han escrito, entre ellas la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, me dice en 2 ocasiones, Cristina dijo alucinó. En la nota de la llegada de Japón a la Luna, es alunizó. Alunizó y alunizaje, no. Nosotros somos así muy claros, transparentes cuando nos equivocamos. Y ella se equivocó. Sí, totalmente. Porque la redacción que se le corrigió decía alunizaje. Y ella dijo alucinaje. Bueno, a todos nos pasa eso. Y yo he tenido que hacerlo en público para que sepan no es un aprendizaje. Que aquí hay rigurosidad. Hay rigurosidad, pero al final quien oculta la noticia tiene la última responsabilidad. Y más que todo porque están atentos a lo que la noticia que Japón llegó, Renato, a la Luna. Sí. Imagínense. Yo mismo fui el primero que reaccionó muy molesto cuando escuché eso. Y le vine a reclamar a Cristina. ¿Qué pasa, Cristina? Le digo. Sí, fue un error de locución. Me agrada que la gente esté pendiente, que la ministra de Derechos Humanos esté pendiente, pero esta es una lección para ella y para todos. Nos pasa a todos y en todos los medios del primer mundo, del mundo en desarrollo. Pero tiene razón. Yo mismo cuando escuché hoy y leí la noticia de que Japón ya está en la Luna, en broma te dije que son señales, cañote, te dije. No, es la tecnología de los japoneses que no han invertido mucho en cuestiones militares. Esto no es inversión militar, es pura tecnología, pero ya Japón también ha llegado con un aparato de la Luna. Mira, tanto que hemos evolucionado los seres humanos. Increíblemente. Bien, continuamos con nuestra agenda después de esta disculpa pública, porque tenemos derecho a equivocarnos. El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo este día que el proceso para la venta del avión presidencial avanza y que por ahora la documentación de la aeronave está en revisión. La documentación se entregó a la Dirección Nacional de Bienes del Estado. El avión presidencial cuenta con una factura pro forma que entregó la empresa Embraer de Brasil. Alrededor costó de entre 13 y 14 millones de dólares. El avión presidencial todavía mantiene pendiente varias inspecciones y revisiones. Sin esas inspecciones y revisiones técnicas no se puede someter a una subasta. Por otra parte, el funcionario reiteró que la construcción de la cárcel en la isla del Cisne será una realidad y solo esperan los estudios para dar inicio con la obra. Todavía se están realizando las visitas de campo por parte de las inspecciones ambientales que se tienen que realizar. Una vez cumplida con las inspecciones ambientales se solicita la licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Ese proceso estaríamos hablando febrero, marzo, para poder después presentar las bases de licitación en los términos de referencia. Zelaya dijo que la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne está bajo la responsabilidad de la Policía Militar. Bueno, vamos a tener más información de este tema. Estamos procesando una noticia porque la construcción de la mega cárcel en las Islas del Cisne generará cerca de 100 toneladas de desechos sólidos al mes y las corrientes marinas llevarán esa basura hasta el Golfo de México. ¿Quién ha revelado esto? ¿Quién lo ha denunciado hoy? Los ecologistas, una organización ecologista nacional, al indicar que esta decisión gubernamental se aleja
del discurso de la presidenta Castro ofrecido en la cumbre climática, donde se comprometió a impulsar medidas de protección ambiental. Así que ante lo manifestado por el secretario de la Defensa, que la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne es irreversible, organizaciones ecologistas están cuestionando el discurso internacional de la presidenta Xiomara Castro y la realidad de Honduras. Me dice ya la productora Raquel Azo que tenemos la nota. La determinación del gobierno en la construcción de la megacárcel en Islas del Cisne contradice, según la Coalición Ambiental de Honduras, el discurso de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre Mundial del Clima COP28, donde propuso 7 medidas urgentes que destacan los esfuerzos del país sobre el tema medioambiental. Estamos hablando de una población aproximadamente de unos 100 a 200 personas que van a estar ahí pernoctando mientras se construye. Es decir, que vamos a tener ya impactos negativos al ambiente solo por la presencia de las compañías constructoras y no digamos cuando llegue la maquinaria pesada que va a implicar la remoción de suelo y todo lo que implica el daño a la biodiversidad. Profesionales medioambientales advierten que el proyecto producirá más de 100 toneladas de desechos sólidos al mes y les preocupa que las corrientes marinas de este a oeste llevarán esa basura al Golfo de México y a las Bahamas, un conflicto internacional que se debe evitar. Sí nos preocupa este deterioro, son zonas muy frágiles como para tener ese tipo de descargas de origen líquido y de desechos también de agua residual y todo lo que pueda contemplar este tipo de instalaciones. Requerimos de que se cumplan las leyes tanto del país como los convenios internacionales, entonces de esta tendrían, ¿verdad?, todos estos organismos de también alzar su voz en pro del manejo sostenible de esta zona. La Coalición Ambiental considera que los programas racionales de conservación y protección de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático que la presidenta Castro anunció en la COP28 son palabras que el viento se llevó. Este arquitecto que diseñó la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, dice que se puede pensar en proyectos menos costosos y funcionales. Si no hemos podido controlar los 25 centros penales, ¿cómo pretendemos controlarlo allá? Hacer mejorar las condiciones de los actuales y crear módulos de seguridad. Aquí no manejamos los 3 niveles de seguridad, ni seguridad máxima, media y mínima, y terminando ya con lo que son las granjas penales, que es la gente que va a estar en libertad condicional. Las Islas del Cisne son un área protegida, patrimonio nacional único y frágil, que debe ser conservado por su ecosistema de mucha importancia para el país y el mundo. Siempre en materia ambiental, con acompañamiento legal de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron una operación para combatir delitos ambientales en la ribera del río Coco, Segovia, sector Aguas Vila, gracias a Dios, donde utilizando sus unidades especiales del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente y del Ejército, aseguró una estructura metálica utilizada para lavar oro, una bomba extractora de agua, un barril con capacidad para almacenar 60 galones de combustible y una máquina retroexcavadora y un barril con capacidad para almacenar 60 galones de combustible. La maquinaria se encontraba abandonada en el sector, por lo que se inició una investigación para establecer quiénes son sus propietarios, mientras continúan las operaciones contra delitos ambientales, el narcotráfico y la criminalidad organizada. Atentos porque después de la pausa, el señor Luis Sosa, director de Bienes del Estado, ha revelado hoy que hay bienes del Estado valorados en un lempira. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Libre. Bueno, una cita de la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, que nosotros hemos divulgado, que Alice no se sintió bien hoy en la sesión del Congreso. No, bien porque los políticos y los partidos se han reunido con respeto y camaradería. Lo que no le satisfizo a Alice Shackelford es el asunto de los femicidios, porque ella cree que los presidentes de los poderes del Estado se refirieron marginalmente a un tema que es complicado y penoso para Honduras, la muerte de mujeres.
Por eso vamos a insertar de nuevo la cita de Ali Shackelford, porque está reaccionando el Poder Judicial. Al Poder Judicial no le ha satisfecho mucho las reflexiones de la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras. No sé, producción, si ya tenemos esa cita de Ali Shackelford. Vamos con ella entonces. Nos habría gustado escuchar mucho más del esfuerzo alrededor de la eliminación de violencia hacia mujeres y niñas, de la eliminación de los femicidios, que es claramente, especialmente en estos días, es una deuda muy, muy importante para las mujeres de Honduras. Le hubiese gustado escuchar más, dice Ali Shackelford. Lo que quiere decir es que marginalmente se mencionó lo de las mujeres y no hubo profundidad sobre los femicidios. Miren lo que dice el Poder Judicial, que ha reaccionado ante esta declaración. Y en su cuenta de X escribe: el informe detalla que en 2023 ingresaron 128 casos de delitos contra la vida de mujeres, con 144 víctimas, y el 39% de los 370 crímenes reportados fueron judicializados, y solo el 6% de las muertes de mujeres fueron calificadas como femicidios. Bueno, es la reacción del Poder Judicial. Del Poder Judicial, así es. Pero es una reacción. Yo colijo que lo que quiere decir Ali Shackelford es una información marginal. Sí, que le hubieran dado profundidad, ¿verdad? Por compromiso, la relevancia y el porque la compromiso, presidenta sí. también habló de proteger a las mujeres, claro, pero no pasó de eso. Entonces, lo que Naciones Unidas, a través de su coordinadora residente en Estados Unidos, dice que le hubiese gustado, que se sentiría mejor, es que las dos mujeres que presiden dos poderes del Estado y Luis Redondo se hubieran referido a un problema serio que está padeciendo Honduras, que son los femicidios, que muere una mujer cada 23 horas, y que declararan el compromiso y los planes que tienen para mitigar o reducir la muerte de mujeres, los femicidios. Ese es el reclamo de la coordinadora residente de Naciones Unidas. Y hay otro mensaje en X del Poder Judicial, mira. Procuremos ser luz para aquellas mujeres valientes que rompieron el silencio, desvirtuemos el ciclo de violencia y restauremos su valor. Con amor y entrega lo lograremos, resaltó la presidenta Rebeca Raquel en su discurso este día. Mira, yo no dudo que la presidenta del Poder Judicial quiere entrarle de lleno y que el poder del Estado, cuando le lleguen casos como este, debidamente documentados e investigados de femicidios, van a ser resueltos. Yo no dudo de eso, pero lo que está reclamando hoy la coordinadora residente de Naciones Unidas es que en los discursos de la presidenta de la República y de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el tema fue relatado marginalmente. Faltó profundidad, compromiso, más vehemencia, más compromiso. Ahí me quedo, porque la agenda que tenemos todavía es bastante larga. Así es. En otra información, el director de Bienes del Estado, Luis Sosa, denunció que han localizado bienes en desuso, valorados en un lempira, lo que evidencia que Honduras ha vivido en el desorden durante las últimas décadas a raíz del mal trabajo de los diferentes gobiernos y funcionarios. Al día de hoy nos encontramos con bienes que están valuados en un lempira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué descuido! ¡Qué desorden! Le ha tocado a la nueva administración de la Dirección Nacional de Bienes del Estado tratar de ordenar el país. El país ha sido abandonado históricamente en materia de su administración pública. Y creemos nosotros que nuestra responsabilidad es decir, no es cierto. Ese edificio no vale un lempira. Hay que hacerle un nuevo valúo, hacerle un valúo que nos diga cuántos millones cuesta el mismo. El funcionario indicó que ya enviaron un oficio a las 102 instituciones del Estado para que remitan el monto por el cual tienen valorados terrenos en abandono, pues ya hay una orden para que todos esos bienes inmuebles sean subastados inmediatamente. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Roy Pineda, dijo este jueves que las rotaciones de los coordinadores de las 4 salas de ese poder del Estado deben concretarse a más tardar el 17 de febrero, según el reglamento del Poder Judicial. Hay una rotación normal, según el reglamento, cambia de coordinadores. El 17 o 16 o 17 de febrero, que fue el día que se tomó posesión. Ahí es esa fecha que tienen que dar los cambios, rotaciones. La rotación de coordinadores de cada sala. Titulares de cada sala. De cada sala. Así es. ¿Cómo es la rotación?
Ese es de conformidad con el reglamento, según orden de precedencia o lo que decide el Pleno. El funcionario del Poder Judicial reconoció que existe una deuda en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público con los femicidios. Tal como establece el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de febrero de 2024, su presidenta Rebeca Lisset Raquel Obando deberá cumplir el oficio PCSJ número 92-2023 para la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional, cuya titular pretende seguir en el cargo por 7 años. Asimismo, rotar a los coordinadores de las otras salas. No creo que para ejercer la función correctamente deba permanecer alguien durante los 7 años en la presidencia o en la coordinación de una sala. Y esto se ha establecido así para el correcto funcionamiento administrativo del Poder Judicial. El citado oficio resume el primer pleno administrativo de la Corte Suprema de Justicia y su presidenta notificó a los magistrados y magistradas lo estipulado en el artículo 16, párrafo segundo del reglamento interior del Poder Judicial sobre la integración de las 4 salas para el periodo del 17 de febrero de 2023 a la misma fecha de 2024. Súmele que estamos ya prácticamente en un año político prematuro y la clase política de una u otra forma hará uso de acciones de inconstitucionalidad, de acciones de amparo, acciones de habeas data, todo lo que son las garantías constitucionales y lógicamente el órgano competente es la Sala de lo Constitucional. Por ahí podría haber un tema de lucha de preeminencia de poder. La rotación en las salas constitucional, penal, civil y laboral contencioso administrativo se respetó siempre y debe continuar así en aras de la transparencia y para mantener un poder judicial fortalecido y unido en la lucha contra la corrupción. Creo que la presidenta Rebeca debe respetar salomónicamente la rotación, esto en virtud que son 15 magistrados, 15 abogados que tienen toda la misma igualdad, derechos y obligaciones para con la población hondureña. Queda menos de un mes para las rotaciones en la presidencia de la Sala Constitucional y la coordinación de las otras salas, cuya integración pondrá a prueba el compromiso y respeto a la ley que hicieron los nuevos integrantes del Poder Judicial. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, se refiere a los problemas que está enfrentando en este momento la industria del camarón. Atentos. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, aseguró que se debe esclarecer cuál de los países centroamericanos es el que está triangulando camarón ecuatoriano hacia México, luego que la nación azteca anunciara el cierre de su frontera para este producto hondureño por una decisión de un tribunal de Sinaloa. Bueno, eso es algo que estamos explorando directamente entre la Cancillería hondureña y la Cancillería mexicana, pero si no me equivoco es una decisión que ha tomado un tribunal en el estado de Sinaloa, que tiene su propio sistema jurídico, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente ante una decisión soberana de otro país, de un poder judicial de otro país y de otro estado federal, pues obviamente lo que se tiene que hacer es esclarecer con precisión que el camarón hondureño, el guatemalteco, el costarricense no está incumpliendo como se ha pretendido. Pastor de María y Campos aseguró que la problemática en la exportación de camarón a México deberá solucionarse con el diálogo entre ambos países. Este jueves, miembros de la Camaricultura se reunieron con funcionarios del gobierno para encontrar solución a la traba puesta por México que impide el ingreso del camarón hondureño a ese país y abogan porque se agoten las instancias diplomáticas y se invoque el tratado comercial porque Honduras ha cumplido con todas las reglas del mismo, aseguran. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Abra hoy su cuenta de ahorros en Banco de Occidente porque cuando se trata de sus proyectos, sabemos que para usted cada paso cuenta. Durante varias reuniones sostenidas este jueves, los productores de camarón demandaron a las autoridades de desarrollo económico y Cancillería que tomen acciones inmediatas para evitar que México cierre sus fronteras al camarón hondureño, ya que reabrirlas podría tardar meses o años y tampoco es viable enviar el producto a otro destino. Es delicado porque no se puede corregir de una manera rápida.
O sea, volver a abrir una frontera tarda meses o hasta posiblemente años. Y asimismo cambiar el destino del producto tampoco es una solución viable de una manera rápida que le daría una salida a los productores. Por ende, ahorita la prioridad es evitar el cierre. Javier asegura que desde Honduras no se importa camarón de Ecuador para enviarlo a México y lo pueden comprobar, situación que las autoridades del gobierno lo tienen claro y se comprometieron a abordar el tema desde las relaciones diplomáticas y comerciales. Por ahora, pues obviamente el seguimiento de la implementación de los tratados de libre comercio es el Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces toca al ministro Freddy Cerrato dar seguimiento, pero lo haremos con el acompañamiento de la Cancillería y también con la Cancillería mexicana. El gobierno de Honduras puede argumentar que la sentencia de un tribunal del estado de Sinaloa no puede regir sobre la política de comercio exterior de México y también que han incumplido las reglas del Tratado de Libre Comercio. Sinaloa como estado no puede hacer política nacional. Luego, sí, como decía el canciller Reina esta mañana, se han saltado muchos pasos del Tratado de Libre Comercio que nosotros tenemos en vigencia con México. De cerrarse definitivamente este mercado, el impacto sería devastador para la generación de empleos en la zona sur y además reduciría el ingreso de divisas. Evitar que suceda, porque esto va a tener repercusión en el empleo, en la economía de la zona sur, en el empleo y en las divisas que se generan en el país por concepto de exportaciones. México es el segundo mercado de camarón hondureño hacia donde se enviaron más de 22 millones de libras que le dejaron al país un ingreso de divisas que rondó los 65 millones de dólares en el 2023. Cindy es una joven talentosa que ha creado una idea de negocio peculiar, la de convertir tenis comunes en obras de arte con unos pinceles y un poco de pintura. Es la protagonista de nuestra sección del emprendedor de este jueves. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. El talento, la disciplina y la creatividad pueden crear cosas sorprendentes. Un ejemplo es el emprendimiento de esta joven sanpedrana, quien convierte tenis comunes en verdaderas obras de arte. Hacía retratos a lápiz, eso era como lo que más me llamaba la atención en ese momento. Y pues ya luego comencé con la pintura. Primero, lo que uno piensa cuando quiere dedicarse al arte es pintar lienzo, ¿verdad? Entonces yo lo primero que compré fueron lienzos. De hecho no tenía ni pensado pintar objetos, otras cosas, sino que era como que lo más normal eran los lienzos, pero ya luego me di cuenta que en realidad el mundo es muy distinto y que hay muchas cosas que se pueden pintar. Desde las caricaturas favoritas hasta las mascotas, Cindy pinta todos los gustos y los sueños de sus clientes en un par de zapatos. Pero en mi caso, algo que me ha ayudado bastante son las redes sociales. Ya llevo como 4 años creando contenido y esa es una de las cosas que me ha ayudado a mostrar mi arte, no solo de forma nacional, sino de forma internacional. De hecho, también tengo clientes internacionales y esa es una muy buena exposición. Entonces, lo que yo les recomendaría es que comiencen ya a subir contenido a redes sociales porque esa es hay una gran oportunidad en esa parte. Los sueños de Cindy es llevar su arte a otro nivel, pintando carros y, ¿por qué no?, aviones. Lo que deseen convertir sus tenis pueden escribir al número 94710373. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Y aquí resumimos lo que está pasando con miles de hondureños y la economía en este momento. La economía informal invade sin control las calles y avenidas de San Pedro Sula, en las que la mayoría de los comerciantes son personas que tuvieron un trabajo en la empresa privada y con las prestaciones tratan de subsistir poniendo un pequeño negocio en las aceras. Perdieron su empleo, la empresa fracasó, perdieron su empleo, no hay generación de empleo y bueno, no queda más opción que la economía informal. Esta es la reflexión que conjuntamente debe hacer el gobierno en principio y el sector privado. Ya está, no me enfoco. La falta de una oportunidad de empleo es uno de los factores del crecimiento desmedido de la economía informal en San Pedro Sula. Según el dato por parte de los dirigentes de microempresas, más de 13.800 puestos se ubican en zonas urbanas de la ciudad.
la salida que ha tenido el pueblo trabajador, que no ve oportunidades de empleo formal en la sociedad hondureña. Y gracias a Dios que se les da esa iluminación para salir a hacer sus ventas y no caer en garras del crimen organizado y de la delincuencia. A los pequeños comerciantes les basta colocar una carpa en espacios reducidos en aceras para iniciar con el negocio, muchas veces arriesgando los pocos recursos de sus prestaciones o deudas bancarias. La gente cuando le dan sus prestaciones no quiere estar con la familia, no quiere horarios, no quiere jefes, entonces ponen un negocio. Pero les sugerimos a través de Gremipe que primero se capaciten. Este crecimiento de vendedores estacionarios provoca reducción en las ventas, constante queja de los locatarios. Sí, nos afecta bastante porque imagínense cuánta gente desempleada viene al comercio a emprender también y, como decía, se mira la baja del crecimiento en lo que es San Pedro. Años atrás era rentable, Marín. Ahorita solo estamos por pasar aquí. Esta temporadita de lo escolar, de ahí solo venimos aquí por abrir. Para la empresa privada, este comercio se ha convertido en una competencia desleal que debería de ser regulada. Nahum Marín, Telenoticias. Bueno, el Partido Libre va a celebrar el próximo sábado 27 de enero en las inmediaciones del Boulevard Suyapa de la capital el segundo aniversario del gobierno. Entonces están haciendo mucha instalación en el Boulevard Suyapa, que es un centro muy importante en la movilización del transporte. Y ante eso, entonces, han tomado una decisión para este viernes. La celebración es el sábado, pero desde mañana van a trabajar en el Boulevard Suyapa, desde la universidad para abajo. Entonces, por eso han tomado una decisión. ¿Cuál es la decisión? Y en atención a esto, han decidido trasladar a teletrabajo las actividades del personal del Ejecutivo que labora en el Centro Cívico Gubernamental mañana viernes 26 de enero. Este viernes 26 de enero, porque el programa se repite este viernes. Hoy, este viernes, sí. Medida que estamos seguros, dice, contribuirá a minorar el flujo vial en esa zona y el Boulevard Suyapa. O sea que todos los que trabajan en la administración pública, en el Centro Cívico, mañana tienen teletrabajo. O sea, despertarse a las 10, 11 de la mañana. Bueno, cada quien es profesional. Y no trabajar, pero es decisión del gobierno. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. ¿Tienes teletrabajo mañana? No. No, solo es para los que trabajan en el Centro Cívico Gubernamental. Feliz noche.